lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Aprueban los comisionados el orden del día? Ha sido aprobado, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Lectura de correspondencia. Dele lectura a la correspondencia, por favor. Buenas tardes, recibo un cordial saludo de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Por este medio solicito formalmente participar en el primer debate del proyecto número 202, Ley General de Cultura, que se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre del presente año a las 8 de la mañana. Como investigador, arqueólogo y antropólogo especialista en asuntos de patrimonio histórico de la Nación y en mi calidad de exdirector de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, tengo interés en participar y realizar aportes a la Ley General de Cultura, especialmente porque no se llevó a cabo la consulta pública previa al primer debate en la ciudad de Panamá, donde resido. Sin otro particular, le agradezco de antemano su amable atención. Carlos Fitzgerald, cédula 8-2222-1880, Universidad Católica Santa María la Antigua, investigador. Asociación de Directores e Instructores Folclóricos de Panamá Este. Honorable diputado Héctor Brands, presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte. Honorable diputado Brands, sean primeras las palabras portadoras de un gran saludo de parte de la Asociación de Directores e Instructores Folclóricos de Panamá, ADIPFE, y a la vez desearle éxito en sus delicadas funciones. Como dicen nuestros principios generales de la asociación, la Asociación de Directores e Instructores Folclóricos de Panamá Este se forma con el propósito de rescatar, promover, enseñar, divulgar, comunicar nuestro folclor nacional y agrupar a directores, instructores, músicos, entre otros. La Unión promulgará las diferentes manifestaciones folclóricas a fin de que nuestro folclor nacional se renueve constantemente y sea baluarte para todas las generaciones futuras. Con este principio decimos que apoyamos el anteproyecto de ley que establece la enseñanza obligatoria en los centros educativos de las asignaturas de folclor y dicta otras disposiciones. Que las presentes generaciones y futuras no dejen morir las costumbres y tradiciones en cada rincón del territorio ismeño llamado Panamá. Esperamos su atinada atención a nuestra petición. Adolfo Antonio Mela, presidente de la Asociación de Directores e Instructores Folclóricos de Panamá Este. Honorable diputado Héctor Brands, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Honorable diputado Brands, reciba usted de los miembros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, ACODECO, un cordial saludo y deseo de éxito. En atención al anteproyecto de ley número 63, que establece flexibilidad para contrarrestar los efectos del COVID en la educación particular durante el año lectivo 2021, tenemos a bien presentar de manera formal nuestras consideraciones. La iniciativa guarda relación con aspectos sobre las normas de protección al consumidor contenidas en la Ley 45 del 31 de octubre del 2007, que dictan normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otras disposiciones, con sus modificaciones. Conforme al numeral 14 del artículo 86 de esta ley, la autoridad está facultada para emitir conceptos por iniciativa propia o por solicitud de municipios, instituciones autónomas o semiautónomas e instituciones estatales en general, cuando en el ámbito de sus decisiones, actos o anteproyectos de la ley se pueda afectar la libre competencia, la libre concurrencia o la protección del consumidor. En su exposición de motivos, la iniciativa legislativa establece una serie de consideraciones las cuales atienden a lo siguiente. Es conocimiento de todos que Panamá enfrenta una situación crítica en materia de salud luego de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado como pandemia al brote del coronavirus, lo cual originó que mediante resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020, publicado en Gaceta Oficial 28.979-8, se declarara el estado de emergencia nacional. Dada la situación, tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo han dictado medidas legales para enfrentar esta crisis, principalmente en lo que respecta al sistema financiero y económico del país. Dichos decretos ejecutivos, leyes y acuerdos que se han realizado involucran medidas de flexibilidad para aquellas personas que se han visto afectadas económicamente y laboralmente por la COVID-19 y de igual manera también se han visto afectados aquellos que se dedican a la economía informal.
o aquellos que mantienen actividades económicas dentro de la micro y pequeña y mediana empresa. Uno de los sectores más afectados ha sido la clase media, en los cuales muchas familias en estos momentos solo se sostienen con un solo salario o con ninguno. Subsisten de ahorros, lo que indica que para el año 2021, cuando las moratorias y los acuerdos ya no tengan validez y los mismos tengan que enfrentar sus compromisos, estarán en una situación de limitación económica por la cual quizás nunca hayan pasado o no estaban preparados para enfrentar. Muchas de estas mantienen con mucho esfuerzo y sacrificio a sus hijos en colegios particulares con la ilusión y la satisfacción de brindar a sus hijos una educación continua, eficaz, que les garantice un futuro dentro de un mundo laboral cada vez más competitivo. Lastimosamente para estos padres de familia afectados económicamente por la pandemia del COVID-19, el año lectivo 2021 los tendrá que llevar a tomar decisiones financieras y económicas dentro de su hogar, que afectará la educación de sus hijos, y es por ello que consideramos oportuno que se tomen las medidas de flexibilidad en materia de educación particular en aras de que la educación sea continua y no se desmejoren los niveles de educación de los estudiantes que ya han estado asistiendo regularmente a centros de enseñanza particular. Que una vez revisados estos argumentos, tenemos a bien presentar nuestras consideraciones y emitir concepto por iniciativa propia sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto de ley número 63, las cuales atienden al siguiente tenor. Artículo 1 del anteproyecto de ley 63. El artículo 1 del anteproyecto de ley número 63 establecerá de convertirse en ley de la República que los beneficios consagrados en las disposiciones de esta propuesta legislativa solo serán aplicables durante el año lectivo 2021 a las personas comprobablemente afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, aclarando que se considerarán como tales las personas a quienes se les ha suspendido, disminuido salarialmente o cesado su contrato laboral, los trabajos independientes y aquellos cuya actividad económica se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. Señala el anteproyecto que para acreditar la afección económica de los trabajadores independientes y aquellos cuya actividad económica se haya visto afectado por la pandemia, bastará con la presentación de una declaración jurada en papel simple o ante notario público. En cuanto a las personas cuya situación laboral haya afectado sus ingresos, reza la propuesta que bastará con presentar algún documento que certifique que su contrato laboral ha sido cesado, suspendido o se haya disminuido salarialmente. Sobre el particular, no tenemos mayores objeciones a lo propuesto. Sin embargo, somos del criterio que se deben establecer taxativamente la documentación que deben presentar, tanto los trabajadores independientes como los asalariados, conforme al alineamiento del anteproyecto. En el caso de los primeros, se hace referencia a una declaración jurada, ya sea en papel simple o ante notario, lo que podría generar que los agentes económicos opten por lo último, lo que ocasionaría un gasto adicional para el solicitante. De igual forma, para el segundo supuesto, se podría generar una interpretación amplia sobre qué documento sería idóneo para certificar que los contratados laborales hayan sido cesados, suspendidos o que exista una disminución salarial. Otro aspecto que nos llama la atención es que el anteproyecto hace referencia a las personas a quienes se les ha suspendido, disminuido salarialmente o cesado su contrato laboral. Los trabajadores independientes y aquellos cuya actividad económica se ha visto afectado por las medidas sanitarias establecidas por la autoridad, lo cual debería estar acorde al concepto de acudiente. Este término en las relaciones de consumo generados entre los consumidores y los agentes económicos que prestan los servicios de enseñanza o educación particular es utilizado para identificar a la persona responsable del estudiante ante el centro educativo y que firma el contrato de prestación de servicios educativos, a la cual se le tiene como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que por regla general se trata de uno de los progenitores, quienes gozan de la patria potestad sobre sus hijos menores de edad o quien haya sido legalmente establecido por la autoridad competente, ya sea el familiar como el que reside el estudiante, el guardador o tutor, tal como lo establece el artículo 1, numeral 1 del Decreto Ejecutivo 601 del 9 de julio del 2015. La generalidad que se desprende de lo propuesto de este artículo con relación a las personas que ostentaran el derecho a solicitar los beneficios propuestos podría generar confusión con este aspecto, toda vez que no siempre son los progenitores o quienes hayan sido legalmente habilitados para ejercer la representación legal de los menores de edad, los que firman o suscriben el contrato de prestación de servicios educativos que resulta ser la materia objeto de la regulación propuesta. Por otro lado, externalizamos nuestra preocupación sobre el alcance de la propuesta legislativa,
ya que no queda claro si resultaría aplicable a las guarderías, maternales, parvularios, centros de atención integral de primera infancia, CAIPI, por sus siglas, y similares, ni tampoco a los centros de educación superior que emprenden el tercer nivel de enseñanza de acuerdo al texto único de la Ley 47 del 24 de septiembre de 1946, ya que lo propuesto hace referencia a los centros de enseñanza particular. Artículo 2 del anteproyecto de Ley 63. Señala esta disposición que los centros de enseñanza particular ofrecerán durante la matrícula para el año lectivo 2021 el bono post-COVID, el cual representa un descuento no menor al 35% de la matrícula. Sobre el particular, el concepto de matrícula se entiende como la suscripción o afiliación de los alumnos que van a realizar estudios en un centro de enseñanza particular a cambio del pago de una tasa o suma de dinero que se refiere la reserva del cupo. Al respecto, debemos señalar que el periodo de matrícula para el año lectivo 2021 en varios colegios tiene lugar desde el mes de agosto del año anterior, es decir, desde el año 2020. Es posible que cuando el presente anteproyecto se convierta en ley de la República y sea flexible, existan padres de familia, refiriéndonos a los acudientes, que no pudieron matricular a sus hijos por no haber hecho el proceso de matrícula pago en tiempo, con lo cual el impacto que pretende la propuesta se vería gravemente disminuido. De igual forma, cabe la posibilidad de que los agentes económicos prestadores de estos servicios interpreten la aplicación de la disposición propuesta como inviable o incluso contraria a sus intereses económicos debido a los efectos colaterales de la declaratoria de estado de emergencia nacional producto del COVID. Por ello, somos del criterio que se debe considerar un porcentaje alternativo u opcional que atienda a criterios preestablecidos y comprobables para aquellos agentes económicos que al verse obligados a realizar la aplicación del bono post-COVID les genere una disminución en sus ingresos que le impida o imposibilite de manera clara y real la prestación de los servicios contratados. 3. Artículo 3 del anteproyecto Ley 63. En concordancia con este artículo, propone mantener un descuento no menor del 15% en sus mensualidades durante el año lectivo 2021, enfatizando que, en caso de atrasos en el pago de las mensualidades, no se apliquen recargos, sin perjuicio de que las partes deberán mediar acuerdos y o arreglos de pago, lo cual interpretamos que se refiere a las sumas adeudadas en concepto de mensualidades. Para abonar al tema, las mensualidades suelen estar identificadas como la anualidad a pagar por la prestación de los servicios de educación o de enseñanza particular. Al respecto, la anualidad se define como el monto que equivale al pago de servicio educativo prestado por el centro de enseñanza particular correspondiente al periodo lectivo o año académico, el cual, de acuerdo a las normas vigentes sobre esta materia, puede ser cancelado en su totalidad o en cuota, es decir, que sería el equivalente a la mensualidad señalada. Desde nuestra perspectiva, sugerimos cambiar el verbo rector de este artículo, es decir, la palabra mantendrán por aplicarán, en virtud de que las consideraciones externadas del artículo anterior, ya que la propuesta estaría obligando a los agentes económicos a aplicar dos beneficios, siendo el primero de ellos el de un descuento no menor del 35% de matrícula y el segundo el de un descuento no menor del 15% en su mensualidad durante el año lectivo 2021. Por lo tanto, reiteramos nuestra preocupación sobre el impacto económico que esto pueda generar en los agentes económicos prestados de estos servicios con poca o baja población estudiantil, lo que incidirá directamente en la aplicación efectiva de las disposiciones propuestas. Por otro lado, no queda claro lo que se pretende cuando se dispone que las partes deberán mediar acuerdos o arreglos de pago en atención a la redacción propuesta, la cual puede tener diversas interpretaciones. Por una parte, se puede interpretar que se trata de las sumas dejadas de pagar por los consumidores, entendiéndose como tal los beneficiarios de esta propuesta, a las cuales no se le aplicará el beneficio del descuento no menor del 15%, teniendo estos que pagar integralmente las sumas adeudadas, más los recargos que se hayan generado. Por otro lado, puede interpretarse que se hace referencia a las sumas que se deban pagar los consumidores en concepto de mensualidad durante el año lectivo 2021, a las cuales se deberá mantener un descuento no menor del 15% y no se le aplicará recargo. El establecimiento de estos acuerdos en atención a las disposiciones de la Ley 45 del 2007 y sus modificaciones, en consideración a la facultad que se desprende del artículo 5 del anteproyecto, quedaría sometido a las normas de protección al consumidor y la tutela administrativa que puede ejercer esta autoridad por medio del proceso de conciliación al consumidor. En cuanto a la tutela judicial, los consumidores podrán optar por accionar en los tribunales especializados en materia de protección al consumidor para que estos resuelvan la controversia. Artículos 4 y 5 del anteproyecto Ley 63. El artículo 4 de este anteproyecto establece que no se permite a los centros de enseñanza particular prohibir a los alumnos la entrada a aulas de clases o a la presentación de exámenes a razón de pagos atrasados.
Además, el artículo 5 dispone en la autoridad será la entidad garante de la implementación y cumplimiento de sus normas de convertirse en ley de la República. Al respecto, debemos señalar que para la aplicación de esta normativa se requiere la facultad a la autoridad para que ordene el reintegro de los estudiantes y la facultad de disponer la aplicación de los exámenes conforme a la redacción propuesta. Sin embargo, advertimos que estos dos supuestos pueden generar un conflicto de competencia con el ente rector de la educación en nuestro país, es decir, con el Ministerio de Educación de la República de Panamá, MEDUCA, en atención a la disposición del texto único de la Ley 47 de 1946, así como los decretos ejecutivos 113 del 22 de junio de 1998, y cualquier otra que resulte aplicable a la regulación de los centros de enseñanza particular. Se debe tener en cuenta que el proyecto solamente prevé la educación presencial, más no la virtual, en cuyo caso pudiera haber negación de acceso a la plataforma de educación a distancia, de acuerdo a lo dispuesto por el resuelto 1404-A del 27 de marzo del 2020. Las normas de decreto ejecutivo 564 del 2 de julio del 2020 que establece el calendario escolar para el año lectivo 2020. Por lo tanto, somos del criterio que la presente propuesta debe contemplar los siguientes supuestos: entrada a las aulas de clases o la presentación de examen a razón de pagos atrasados, así como el ingresar al sistema de plataformas digitales y conocer las calificaciones del alumno, atendiendo a la imprevisibilidad de un retorno a la normalidad y consecuencia a que la implementación de la educación a distancia con sus diversas modalidades pueda alcanzar no solo el periodo lectivo del presente año, sino que pueda extenderse al del año 2021 o se establezca como un método alternativo a las clases presenciales. Ya nos hemos referido a la competencia que goza la autoridad en el marco de las disposiciones de la Ley 45 del 2007 y sus modificaciones. Sin embargo, advertimos esta propuesta legislativa de convertirse en ley de la República tendría incidencia en la competencia de la autoridad de acuerdo a esta ley, ya que la misma está basada en aspectos de cuantía y en este caso se establece una competencia declarativa, lo que podría generar conflicto de competencia con el MEDUCA, así como la inobservancia de los principios de estricta legalidad del debido proceso, los cuales son imperativos en las actuaciones administrativas y tienen soporte constitucional en el artículo 18 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. Para los efectos formales de comunicación, dirigir a cualquier correspondencia a la licenciada Alipsul Segundo, asesora legal de la autoridad, localizable en las oficinas de la asesoría legal, teléfono 510-383. Sin otro particular, se despide de usted atentamente, Jorge Quintero Quirós, administrador general. Comité Cívico y Cultural 10 de noviembre de La Chorrera. Honorable diputado Héctor Brand, de nuestra mayor consideración recibo un cordial saludo del Comité Cívico y Cultural del 10 de noviembre de La Chorrera. Como es de su conocimiento, está en la palestra el anteproyecto de Ley 38 que establece la enseñanza obligatoria en los centros educativos de la asignatura del folclore. Vemos como muy beneficioso este proyecto de ley, ya que nuestro comité tiene 49 años de existir en La Chorrera con el objetivo de resaltar la cultura y tradiciones de nuestra república, haciendo ininterrumpidamente actividades netamente folclóricas el 10 de noviembre en las principales vías de distintos de La Chorrera, con un desfile de carretas acompañado de danzas y demás bailes tradicionales de nuestro país. Viendo la necesidad de que existe una materia del folclore para darles enseñanza a esos niños y jóvenes de nuestro país, respaldamos esta iniciativa del proyecto de ley, agradecido su atención y apoyo. Atentamente, Aquiles Acevedo. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto del orden del día. Prohijamiento del anteproyecto de ley número 41 que reconoce los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García de la Psicología Panameña, honorable diputado Hernán Delgado. Dele lectura al anteproyecto de ley número 41. Tenemos propuesta, señor presidente. Sírvase a leer la propuesta, por favor. Los honorables diputados Héctor Brand, Corina Cano y otros proponen: omítase la lectura del anteproyecto de ley 41 que reconoce los aportes del doctor Carlos Manuel Malgrat García a la psicología panameña. Fundamento legal, artículo 127 del reglamento orgánico del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Aprueban los honorables diputados la omisión de la lectura del anteproyecto de ley número 41. Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Le damos la palabra a la proponente del anteproyecto de ley número 41, a la diputada Ana Irene Delgado.
Buenos días, señor presidente Héctor Brands, comisionados, público en general, medios de comunicación, familiares del doctor Carlos Malgrat, colegas, gremios presentes en apoyo a la propuesta que estamos hoy presentando ante esta digna comisión. En la mañana de hoy, para mí realmente, como joven, representa un honor presentar a una persona que realmente leer su hoja de vida, que habla por sí sola, es explicar lo que significa una persona que ha dado su vida por su patria, por Panamá. Pero más allá de eso, una persona humanista y una persona de familia. Señores, en estos momentos en que nosotros estamos pasando por una situación tan delicada a nivel mundial y específicamente aquí en Panamá, en que vemos tantos casos, en que se necesita el apoyo a la psicología, el apoyo a la orientación, en el día de hoy yo les quiero presentar un retazo de la hoja de vida del doctor Carlos Manuel Malgrat García. El doctor Carlos Manuel Malgrat fue uno de los primeros psicólogos en llegar a Panamá desde Cuba en 1954. En ese mismo año comenzó a trabajar en la Escuela Vocacional Justo Arosemena, dependencia del Ministerio de Trabajo. En este último año, él se nacionalizó panameño. Prestó servicios en el Centro Femenino de Rehabilitación Psiquiátrica, en las guías infantiles del Ministerio de Salud, organizó estudios psicológicos del IFARU y su presentación ha sido permanente en las universidades de Panamá y en la Universidad Santa María la Antigua. El doctor Malgrat participó y fue el quien creó la Sociedad Panameña de Psicología. La fundó con el propósito de defender los embates del ejercicio profesional. Como producto de este intento, logró archivar todos los aportes de esta disciplina. En la década de los 60 comenzó a guiar a otros psicólogos en Panamá. Por ejemplo, trabajó muy de seguido en diversas asociaciones con el licenciado Manuel María Valdés y el padre Benjamín Ayeshu. Estos son solamente algunos retazos de las personas y profesionales de este país con quien él estuvo inmensamente vinculado. En 1965 se fundan las carreras de licenciatura en Psicología y en la Universidad de Panamá. Y el doctor Malgrat impartió la primera clase de esa carrera en la Universidad Santa María la Antigua. Este mismo año y después de meses se creó la carrera en la Universidad de Panamá. También tuvo una labor importante gremialista en los años 70, donde surgen los primeros psicólogos egresados de 2 universidades nacionales. Formó la escuela al crear el Instituto de la Actividad Nerviosa Superior, en la que los estudiantes de las generaciones de los 70 y 80 participaron activamente. Es considerado por nosotros, es decir, por la Asociación Nacional de Psicólogos, como un científico, toda vez que hizo aportes significativos a la ciencia de la psicología, principalmente en el campo de psicología clínica, hipnosis, personalidad, interpretación innovadora de las pruebas como el Rorschach y el PMK, y la adaptación de algunos test. Tenía toda la comprensión en áreas de disciplinas como la psicología social, desarrollo animal y la parapsicología. Hizo una interpretación de la esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva y contribuyó con la psicología de las adicciones y desorientación profesional. Incursionó en campos del saber relacionados a la psicología como la matemática, la bioquímica, la fisiología, la antropología y el derecho. Expuso a través de conferencias nacionales e internacionales sus aportes sobre la cardinalidad y ordinalidad de la interpretación de aspectos bioquímicos de la esquizofrenia, de la antropología del Guna y Chocó, o sea, en Veragunán, y de perito de casos delincuenciales y criminalística. Todo esto que yo les estoy relatando es su parte como profesional y como científico,
pero más importante aún, el doctor Carlos Manuel Malgrat era una persona íntegra y de familia, con valores únicos y con una capacidad erudita de tratar diversas materias, no solamente en la especialidad clínica, que por supuesto fue lo que lo llevó a lograr tantos aportes, sino que además tenía un carácter una personalidad tan única que logró orientar a una cantidad de profesionales de este país. Yo quisiera resaltar, si usted me lo permite, señor presidente, la presencia en esta sala en el día de hoy de su hijo Juan Pablo Porcel, un arquitecto aquí en la República de Panamá, quien nos ha estado siempre apoyando en esta misión, y por supuesto del doctor Ildefonso Dutari Ruiz, quien ha llevado adelante toda esta serie de documentación para que en el día de hoy nosotros podamos hacerle esta presentación a ustedes. En este momento nosotros nos sentimos obligados a darle homenaje a una persona que en nuestro concepto lo merece por todo lo que yo he leído anteriormente y sobre todo por la importancia en este momento de que vivimos en el mundo y en Panamá de la salud mental, y consideramos relevante resaltar las aportaciones que ha hecho el doctor Carlos Malgrat. Yo no quiero cerrar esto, como estamos en la Comisión de Educación, Deporte y Cultura, de decirles que el doctor Carlos Malgrat hasta el último minuto de su vida estuvo haciendo aportes importantes a la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, cuya presidenta honoraria y fundadora, su abnegada esposa Estela Perilgó de Malgrat, quien aún lleva adelante esta academia, siempre estuvo junto a él dándole camino. Yo no me quiero alargar porque sé que tienen una hoja de ruta hoy bastante extensa, y me despido pues agradeciéndole la oportunidad. Gracias. Gracias, diputada Delgado, por la presentación de tan importante proyecto que estamos seguros hace justicia a un ilustre panameño en base a todos los aportes que ha hecho a nuestra sociedad. Cedemos la palabra a algún miembro de la comisión que desea hacer uso de la misma sobre el anteproyecto de ley presentado por la diputada Delgado. No habiendo ningún diputado más que quiera hacer uso de la palabra, procedemos al prolijamiento del anteproyecto de ley número 41, que reconoce los aportes del doctor Carlos Malgrat García a la psicología panameña. Aprueban los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del prolijamiento del anteproyecto de ley número 41. Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. De igual manera, también presentar nuestro respeto a los familiares del doctor Malgrat por acompañarnos aquí. Y resaltar desde esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte la importancia que es para esta comisión resaltar los valores de todos los panameños, en este caso del doctor Malgrat, los aportes que se han hecho, ¿no? Así que para nosotros es un privilegio tenerlo aquí con nosotros en esta comisión hoy prolijando tan importante proyecto. Gracias. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Prolijamiento del anteproyecto de ley número 63, que establece medidas de flexibilidad para contrarrestar los efectos post-COVID-19 en la educación particular durante el año lectivo, presentado por el honorable diputado Eric Brose. Tenemos propuesta en mesa, señor presidente. Sírvase a leer la propuesta en mesa, por favor. Los honorables diputados Héctor Brands, Corina Cano proponen: omítase la lectura del anteproyecto de ley 63, que establece medidas de flexibilidad para contrarrestar los efectos post-COVID-19 en la educación particular durante el año lectivo, fundamento legal, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Aprueban los honorables diputados la omisión de la lectura del anteproyecto de ley número 63. Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Le damos la palabra al proponente del anteproyecto de ley número 63, el honorable diputado Eric Brose. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Educación, señores comisionados, público presente. El año 2020
es un año que va a quedar en la historia del mundo como un año no solamente de una tragedia en el sentido de la salud, sino también de la economía y de la educación. El año 2021 es un año llamado a un proceso de recuperación, pero donde es claro que las afectaciones que han quedado de esta pandemia todavía tendrán sus consecuencias. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que la ley podrá crear incentivos económicos en beneficio de la educación pública y de la educación particular, así como para la edición de obras didácticas nacionales. Cabe mencionar que somos conscientes que las escuelas particulares en los momentos en que estamos viviendo han trabajado en incentivos a lo referente a los costos, tanto en matrícula como en mensualidades. En el sector oficial, al día de hoy, hay 3.696 escuelas que albergan a una población de 744.150 estudiantes. Y en el privado hay 727 colegios que atienden a una población de alrededor de 160.915 estudiantes. Estudiantes que de verse obligados a migrar a colegios oficiales, estarían abarrotando los salones de los colegios públicos, lo que llevaría al colapso de la educación nacional. Se estima que aún alrededor del 10% de los estudiantes del sector particular podrían migrar al público como consecuencia de la pandemia. Esta situación corresponde a las condiciones laborales y económicas ocasionadas por el COVID-19, lo que obligaría a muchos acudientes a retirar a sus hijos de los colegios particulares al no poder hacerle frente a las matrículas y a las mensualidades para el año 2021. La tasa de desempleo en Panamá se espera que aumente por encima del 20% y este es un anteproyecto que busca reducir la curva migratoria de estudiantes del sector público al sector privado. La intención de presentar este anteproyecto es para tener la oportunidad de un primer debate, fortalecer el mismo y que, producto de las afectaciones causadas por la pandemia, no se afecte la educación en nuestro país. Muchas gracias por el respaldo de la comisión y hasta aquí nuestras palabras. Bendiciones a todos. Gracias, diputado Grose, por la sustentación del anteproyecto de ley número 63. ¿Desea algún comisionado hacer uso de la palabra? El diputado Juan Diego Vázquez. Y luego la diputada Dalia Bernal. Sí, presidente. Buenos días para usted y para todos los colegas, para el proponente y para todos los presentes. Yo no quiero profundizar en esta discusión en este momento porque sabemos que estamos en una etapa preliminar de la discusión legislativa. Sin embargo, como se lo hice saber ya, existen varias iniciativas y sé que existe la preocupación en general de parte de varios miembros de esta comisión de atender este tema de manera integral. Yo creo que la idea y lo que muy bien ha señalado el proponente es cierto. El colapso del sistema particular, que si bien es cierto en su amplia mayoría existe para generar riqueza en algunas personas como un negocio, no podemos descartar ni podemos dejar de lado los efectos que tiene positivos o las consecuencias positivas que puede llegar a tener en el sector oficial. Yo no soy de aquellos que creen que tenemos que tener un sistema público deficiente o que como Estado debemos preferir mejorar o asegurar mayor competitividad o mayor calidad de la educación particular por encima de la oficial. Yo soy de los que creen en su debido tiempo y con un plan metodológico correcto que los países debemos llegar a las instancias que tiene, por ejemplo, Canadá. Para no irnos a los países nórdicos, en Canadá
prácticamente no existen escuelas particulares. Y es porque la educación oficial es de calidad. Sin embargo, la realidad de hoy, que bien ha planteado el diputado Brose, es distinta. La realidad de hoy requiere que entendamos como diputados y como país no solamente el vivir de los estudiantes, que debe ser nuestra prioridad, no solamente como diputados, sino como miembros de esta comisión, pero no podemos dejar de lado las vidas, las familias, los trabajos que hoy por hoy también representan los colegios particulares. Entonces yo creo, presidente, que luego de salir de esta discusión compleja y profunda, que es el primer debate del proyecto de ley que establece la Ley General de Cultura, que debe ser tal vez en este momento la prioridad de esta comisión, tenemos que empezar a ver no solamente el proyecto del diputado Brose, sino todos los proyectos que existen en esa naturaleza, ojo, no solamente en esta comisión, porque por temas de la práctica legislativa se han enviado otros a otras comisiones, como la de Comercio. Y yo creo que la Asamblea sí debe jugar un rol, 1, de balance, 2, de prudencia, pero 3, un rol responsable en el que le brindemos soluciones, y lo digo con mucho respeto, que no encontramos para este año como Asamblea, aun cuando hubo propuestas, y hay propuestas, pero que por lo menos aprovechemos esta oportunidad, como siempre digo yo, que estamos todos en una etapa, mucha gente va a volver a nacer, Eric, mucha gente adulta, me refiero, va a volver a nacer, porque tristemente han tocado el piso, económica, social, moralmente, y que eso que es una crisis, que eso que es negativo, sin duda, que eso que es triste, sea para nosotros, como formadores de la política pública y como líderes de nuestras comunidades, una oportunidad para que junto a ellos, toda la comunidad educativa, planteemos una transformación de lo que hasta ahora viene siendo esa simbiosis o relación entre la educación oficial y la educación particular, para poder hacer que las personas que hoy viven, y no solamente me refiero a los estudiantes, sino a los padres, y a los que son padres porque son maestros o trabajadores de las escuelas particulares, tengan también un futuro, pero que responda a planes claros. Concluyo, la educación particular en este país no tiene normas. Hay educaciones particulares que se rigen por Meduca, porque tienen el resuelto, que todas tienen, pero hay algunas que son ONG y que tienen una serie de beneficios porque son ONG, hay unas que están en el MISI porque tienen aviso de operación, hay unas que no tienen nada, porque era la escuela de un expresidente. Entonces, son temas que hay que revisar, porque con la educación no se puede jugar. Y yo creo que ya es hora de que la Asamblea sea seria e invita al Ministerio a ser un poco más serio y prudente con este tema. Y creo que este momento en el que todo está, por así decirlo, y de manera triste, como digo, no es positivo, no es lo que yo busqué, pero que está la situación ahora como está, en la que todo puede volver a comenzar, que se haga de una buena manera, asegurando que lo que usted bien dice, colega, se tome en cuenta y se respete. Gracias, presidente. Gracias al diputado Juan Diego Vázquez por sus aportes. Tiene la palabra la diputada Dalia Bernal. Buenos días, presidente, secretaria, y a los diputados que pertenecemos a la Comisión de Educación. Yo quiero dar un pequeño aporte como educadora que soy de toda una vida y sigo siendo educadora en la universidad actualmente. Comparto con el anteproyecto de ley que se está presentando aquí, en donde se le da un aporte económico a aquellos padres y madres de familia que tienen a sus hijos en una escuela particular, no porque están haciendo una diferencia entre la escuela particular y la escuela oficial, sino que hay oportunidades y hay oportunidades. Las escuelas oficiales, todos tenemos conocimiento de que tienen un hacinamiento, que las escuelas no tienen un mantenimiento, de que las escuelas no tienen los equipos adecuados, y ahora lo estamos viendo con la situación que se ha presentado, que nadie la buscó, la pandemia del COVID, y que las plataformas tecnológicas, muchas o la mayoría de las escuelas no las tienen. Adicional a eso, nosotros presentamos un
proyecto de ley que tenía que ver con que los profesores que ejercieran la cátedra de tecnología y de informática fueran profesores egresados de la Facultad de Educación con su licenciatura en el área de especialidad, pero que también fueran a la universidad, a la Facultad de Educación, a tomar la pedagogía. No todos los licenciados, ni todos los ingenieros, ni todos los arquitectos que están versados en las materias que se dan en las escuelas, tanto particulares como oficiales, tienen la metodología. ¿Y qué es la metodología? El arte de enseñar. ¿Qué es la pedagogía? El arte de enseñar a estudiantes adolescentes. Sencillamente, los estudiantes actualmente no tienen ningún interés, y ustedes lo están viendo con lo que se está dando actualmente. Están en todos los TikTok, y los proyectos que presentan en esos TikTok, que para mí a veces es una burla, un bochorno, porque no están enseñando absolutamente nada a nuestros estudiantes. Yo soy, ¿qué le puedo decir? A mí me fascina la música y disfruto escuchar las letras. Pero cuando yo dije que teníamos que retomar y que se tuviese un equipo para que verificara las letras de la música que se está sacando actualmente. No es la popular ni las baladas, sino que en general. Enseguida me cuestionaron porque yo estaba volviendo a una situación de atrás. Yo no estoy en eso, sino que sencillamente yo quiero que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros amigos y amigas que tienen hijos adolescentes y que tienen niños en crecimiento, tengan versado qué es la música, pero que nos quede a nosotros un aporte para nuestros estudiantes. Ahora vamos a trabajar, y a nuestros niños, ahora vamos a ver el proyecto de cultura. Y no estamos mirando lo que vamos a dejar de herencia a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. La educación particular nace a través de la necesidad de que las escuelas oficiales no tenían la cantidad de aulas para albergar a los estudiantes. ¿Y qué sucede con esto? Fueron creciendo y pasó de una necesidad a un sistema lucrativo en un momento dado, y cambiando los planes y programas del mismo Ministerio de Educación. Y, presidente, le voy a decir algo. Ahorita mismo hay una situación bien difícil, porque los estudiantes de escuelas secundarias que han emigrado a las escuelas oficiales tienen que hacer una valoración de sus asignaturas, porque no concuerdan con la nomenclatura o con los nombres de cada una de las asignaturas. Entonces, ese es un problema que se tiene actualmente. Tenemos una gran cantidad de estudiantes y docentes de escuelas particulares que no tienen la tecnología. Y lamentablemente, yo soy testigo todos los días, el que puede ver mi teléfono se lo puedo mostrar, los padres de familia quejándose de la metodología de los profesores. Y no tanto de las escuelas oficiales y particulares, de la universidad. Yo tengo una chica becada que con mucho sacrificio pudo conseguir su beca, y me escribe la mamá que 2 profesores la dejaron sin nota porque no pudo entrar al Zoom. Y ella me dice: señora, yo tengo 5 hijos, tengo un solo teléfono, tengo 3 en escuela particular haciendo un sacrificio. Me botaron de mi trabajo porque no tenía el tiempo para que me hicieran nada más que un acuerdo. ¿Y cómo voy a sacar yo a mis hijos actualmente de la escuela particular? ¿Cómo voy a hacer? Tengo un solo teléfono y el teléfono se me dañó. Entonces el estudiante de la universidad presentó todos sus trabajos y se los calificaron, pero como no pudo participar en el Zoom en el momento que el profesor lo pidió, la dejaron sin nota. Y la chica pierde la beca.
Entonces me llaman a mí para que vaya a ser intermediaria de la universidad. Yo no puedo ser intermediaria de la universidad en caso de un profesor, porque dice, la politiquería está entrando en el sistema educativo universitario. Y nosotros sabemos, los que estamos aquí, los que hemos sido diputados por tanto tiempo, que eso no es cierto. Nosotros somos un aliciente para los padres de familia en escucharlos y en resolverles los problemas. Y yo he estado aquí en esta posición en donde he traído las laptops y he traído las tablets, en donde se las han estado entregando módicamente a uno u otro estudiante. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener un sistema tecnológico sin plataformas adecuadas y sin que los profesores y maestros estén cumpliendo con el aprendizaje ellos mismos? Porque hay muchos estudiantes que automáticamente saben más que el maestro. Y se lo puedo decir, en estos días un grupo de estudiantes de una escuela particular, a la maestra se le cayó el Zoom. ¿Y saben por qué? Porque se le olvidó comprar data. Y quedaron esa chiquillera saltando y brincando ellos mismos en el Zoom. ¿Qué les parece? 35 estudiantes, hablando de todo. Y me llaman a mí, profesora, ¿cómo esto puede darse? Yo digo, yo qué sé. Yo qué sé si yo no participo en ese grupo ni en esa escuela. Entonces yo quiero solicitarle al presidente y al grupo de diputados que los proyectos que se están presentando en educación, presidente, son muy buenos, son necesarios. Y este es extraordinariamente necesario porque hay que darle un apoyo a los padres de familia que tienen hijos en escuelas particulares y que no tienen cómo pagar, pero tampoco tienen cómo cambiarlos por las dos formas que yo expliqué. Una, la metodología, y la otra, los equipos. Pero en los equipos entra el problema de los nombres de las asignaturas. En nosotros es ciencias sociales y en el otro tienen historia, las tienen separadas las materias. Entonces, ¿cómo van a hacer con las ciencias sociales y la separación de las tres materias? ¿Ves? Ese es como un pequeño ejemplo nada más. Entonces, pedirle que se aprueben todos los proyectos que tenemos en educación, que se aprueben ahora en el proyectamiento y que entonces a partir de lo siguiente se apruebe una subcomisión para que sean evaluados todos los proyectos. Pienso que también hasta los de universidad. No sé si podría también caber porque yo comparto todo lo que dijo el compañero Juan Diego. Estamos totalmente de acuerdo. Pero la situación de cada uno de los padres de familia es totalmente diferente. Y los mismos padres de familia ahorita mismo no tienen los equipos y no tienen el recurso económico para la data. Ayer nada más en la televisión manifestaron que en Santana el problema que tienen en un edificio, a la misma hora se va la luz por 2 y 3 horas. Entonces los estudiantes viven en el área y están en la escuela en el área. Entonces, ¿cómo se conectan con los profesores y con los maestros? Y que a veces se va hasta por 10 horas la luz y nadie reporta un aporte o un apoyo a los padres de familia de los estudiantes y tampoco dice el director de la escuela manda a los profesores para que averigüen, porque ya ahí tiene que entrar el director de la escuela para que pueda conversar con los profesores, porque los profesores no creen, lo dijeron en la televisión ayer, antes de ayer y hoy, los profesores no creen que a la misma hora se está yendo la luz en ese edificio. Puede ser que estén cortando la luz en un horario porque las personas deban mucha luz, puede ser. Hay muchas formas y hay muchas estrategias. Entonces yo sugiero que se vayan a una subcomisión todos los proyectos para que se haga un excelente proyecto con todos los puntos o con todos los artículos necesarios y que sean también revisados por los que presentaron los proyectos, los diputados que presentaron los proyectos. Ese es mi aporte, señor presidente y comisionados. Gracias a la profesora y diputada Alia Bernal por sus aportes. No queremos continuar sin antes darle la bienvenida al ministro de Cultura que nos acompaña hoy en tan importante sesión de la comisión. Tiene la palabra el diputado Daniel Ramos. Gracias, señor presidente. Vamos a ser un poco breves, considerando que
que la tarea de hoy es grande, pero no podíamos quedarnos solo escuchando cuando se trate de un tema tan importante como la educación y que además enfrenta situaciones muy difíciles en este momento, en el que, como bien decía uno de los colegas que me antecedió, existen dos grupos o conceptualmente dos formas de educación, la privada, la particular y la pública, pero que al mismo tiempo también dentro de las particulares hay varios niveles de educación. Incluso hay escuelas particulares que el nivel alcanza una calidad probablemente 3 veces mejor que otras que igualmente son particulares. Pero todas, en mi manera de pensar, hacen un aporte social en el sentido de que permiten a jóvenes, a niños y a estudiantes tener un nivel de educación de acuerdo al tiempo, a las necesidades, a la modernización, a la tecnología y a todo. Lastimosamente, el Estado está rezagado en eso y tenemos estudiantes que hay áreas donde ni siquiera conocen un computador, una tablet, no saben, escuchan pero no saben qué es eso, nunca han tocado eso, nunca han tenido un segundo de transmisión a través de tecnología, de internet, de nada. Y esas son las diferencias que nosotros vemos aquí, pero que tendremos que ir superando poco a poco como Estado, y es una tarea debe ser una política de Estado en la que nos involucremos tanto diputados como el Ejecutivo, los dueños de escuelas particulares. Vale la pena la discusión, es necesaria y nosotros damos nuestro voto de respaldo a que sea adoptado por la Comisión para discusión, porque este debate debe traernos o llevarnos a un resultado positivo, porque atiende además una situación que no es la que estamos viviendo en este momento, sino también las consecuencias del desastre que está enfrentando el mundo, específicamente Panamá. Porque se trata del 2021. Todo lo que hemos legislado está en los meses presentes, de marzo a junio, de junio a diciembre, pero no hemos pensado en las consecuencias y al final cómo va a quedar el país en materia económica, y que especialmente han sido afectados esa clase media que en su mayoría es la que tiene a sus hijos estudiantes en esas escuelas. Gracias, señor presidente. Gracias al diputado Daniel Ramos por su aporte. Yo solamente quería, para complementar los aportes de mis colegas, que realmente este proyecto, como otros que han presentado los diputados, y en mi opinión, yo creo que la pandemia lo que ha venido a hacer es desnudar la debilidad de un sistema educativo que tiene una deuda con nuestro país de más de 40, 50 años. Yo creo que cuando yo veo los proyectos que cada uno de los diputados presenta, todo con un espíritu proactivo, porque todos son proactivos, y sí me quedo con las recomendaciones incluso de las palabras del diputado Vázquez, lo que hablaba la profesora Dalia, todos coincidimos en lo mismo. Aquí generar la discusión en base a unificar criterios e incluso hasta proyectos, porque este proyecto, si bien es cierto, está dentro de la Comisión de Educación, también tiene unos aspectos económicos. ¿Por qué económico? Porque al final terminamos hablando de recursos económicos que deben de ser invertidos en la educación, y en este caso la educación particular, que necesita en estos momentos de alguna forma un mecanismo de cómo sostenerse por todo lo que dijeron mis compañeros. Pero yo siempre he coincidido de que si hubiese igual, si nuestra educación pública fuera de calidad, no existiera la educación particular. Entonces ese es el punto de partida. Yo creo que tenemos un gran desafío como país en materia educativa, en materia de salud y en muchos temas, y las crisis nos ayudan a reinventarnos, y cada crisis nos da una oportunidad, y yo estoy muy optimista de que en este periodo legislativo esta Asamblea debe jugar el rol en conjunto con el Ejecutivo y todos los actores, porque estamos de paso, pero dejemos las bases
para que realmente empiece una transformación en el ámbito de la educación, que nos permita realmente que en este país la movilidad social que ha existido y que hoy permite que exista una clase media ha sido producto de la educación. Y yo creo que es ahí donde debemos apostar. Así que, no habiendo ningún diputado más que quiera hacer uso de la palabra, procedemos al prolongamiento del anteproyecto de ley número 63, que establece medidas de flexibilidad para contrarrestar los efectos post-COVID-19 en la educación particular durante el año lectivo. ¿Aprueba los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte el prolongamiento del anteproyecto de ley número 63? Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto del orden del día. Prohijamiento del anteproyecto de ley número 84 que asegura conectividad, energía renovable y el acceso de la educación en Panamá. Proponente, honorable diputado Héctor Brands. Dele lectura al anteproyecto de ley número 84, por favor. Tenemos propuesta, señor presidente. Sirva a hacer leer la propuesta, por favor. Los honorables diputados Héctor Brands, Corina Cano proponen: omítase la lectura del anteproyecto de ley 84 que asegura conectividad, energía renovable y el acceso de la educación en Panamá. Fundamento legal, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Bueno, en este caso yo como proponente de este anteproyecto solamente quiero hacerle un resumen. Yo creo que aprueban los honorables diputados la omisión de la lectura del anteproyecto de ley número 84. Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Damos la palabra al proponente del anteproyecto, este humilde servidor. Sí quisiera, incluso reforzando el planteamiento de lo que hacía el diputado Brose al sustentar su anteproyecto y el espíritu de este anteproyecto también enfocado a que en este país tengamos una política pública de conectividad en el sistema educativo. Yo creo que va a correr, y mis colegas comisionados, y sobre todo esta comisión o esta subcomisión que se creó, el reforzamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque se han presentado otras iniciativas de otros colegas que van con este mismo espíritu. Y vemos con muy buenos ojos los convenios que se han firmado en días pasados en San Miguelito con las telefónicas para crear un plan solidario para que los colegios públicos a partir del 14 de septiembre tengan acceso a Internet. Todo eso está, yo creo que de manera muy positiva. Sin embargo, yo soy de la teoría de que son planes y programas, pero lo que realmente necesita el país es una ley que nos permita empezar a implementar una política pública en materia de conectividad y que trascienda a un gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque de que yo tengo uso de razón y de la etapa post-invasión hacia acá, hemos tenido muchos planes, todos los gobiernos han tenido un plan de conectividad, muchos, los podría mencionar, pero han sido programas de gobierno, eso es lo que ha sido, programas de gobierno. Y todos sabemos que lastimosamente en nuestro país no hay una cultura de política de Estado, salvo algunas excepciones, la ley del canal, obviamente el éxito casualmente de para mí una de los modelos de APP en la década pasada, yo creo que todavía sigue siendo un referente como lo es lo que fue la privatización del Intel hoy en día, Cable & Wireless, un modelo exitoso donde el Estado es dueño del 49%, la empresa privada del otro 49% y los colaboradores el 2%. Ese es un modelo exitoso que da muestra de lo que es una APP en aquellos momentos. Sin embargo, si nosotros no establecemos en este quinquenio realmente una política pública que nos permita ahora, cuando hablamos de que Panamá es el hub de las Américas, que tenemos toda la fibra óptica, todo el cableado que pasa por este país, que conectamos al mundo en tecnología, todo lo que decimos en reiteradas ocasiones. Y cuando vemos todo eso y hacemos el mea culpa de que cómo es posible que nuestro sistema educativo todavía, y principalmente en nuestros colegios públicos y en las regiones más apartadas, en las comarcas, en las provincias alejadas, no tengamos internet para nuestros colegios. Pero esto va acompañado de otros servicios básicos que se necesitan, porque difícilmente puede llegar internet a un colegio si no hay luz, si no hay carretera. Entonces, aquí al final tenemos que en este proyecto lo que yo busco, obviamente, y sé que recibirá el aporte de mis compañeros de la comisión y de todos los otros diputados que forman parte de este primer órgano del Estado,
que al final podamos unificar, y con esto concluyo, podamos unificar criterios con los otros proyectos que se han presentado y traigamos a la mesa, porque hay que traer a la mesa a muchos sectores, al sector privado, hay que traer a la mesa a la Agencia de Innovación Gubernamental, a la SED, el Ministerio de Educación, obviamente que es el regente por ley de toda la política educativa, y en una sola mesa podamos decir que vamos a sacar una ley, no la ley del diputado Brands ni de ninguno, sino un proyecto de ley que nos dé la oportunidad de una vez por todas implementar una política pública que trascienda en el tiempo y que nos dé el inicio de cómo estamos hoy como país en materia de conectividad, pero cómo queremos estar en 10 años. Así que agradecerle a los colegas la oportunidad y el voto de confianza de prioridad este anteproyecto, que estoy seguro que recibirá los aportes que sean necesarios y así poder hacer un aporte importante a la educación en materia de conectividad. Le damos la palabra a algún miembro de la comisión que quiera hacer uso de la misma sobre el proyecto. Solo un de ley. Comentario, señor La presidente. diputada Corina Cano tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En esta oportunidad, pues sí, me parece muy atinado y consecuente el proyecto con la situación que estamos viviendo. Yo creo que este es uno de los aspectos positivos que nos va a dejar la pandemia, señor presidente, porque la conectividad y garantizarla en el territorio nacional, realmente le hemos sumado importancia y los recursos deben estar enfocados, no cabe duda, en que todo el territorio nacional tenga acceso a el Internet y a la energía, tal y como lo establece este proyecto, que de verdad siento que es atinado, concatenado con todas aquellas preocupaciones que se tienen con otros proyectos que están relacionados con la misma situación y el acceso a todo lo que tiene que ver con la tecnología a nivel nacional. Nosotros somos un país pequeño, pero de muchas riquezas, y me parece que este proyecto está enfocado en que cualquier rincón del país tenga acceso y esa conectividad y esa tecnología, porque todos somos panameños y todos debemos formar parte del avance y el desarrollo del país. En mi caso en particular, vamos a hacer algunas sugerencias, señor presidente. Nos parece atinado, nosotros somos, creo que hay que aprovechar esta oportunidad para promover el Internet satelital, para que llegue a las áreas de difícil acceso, todo lo que tiene que ver con los routers, con las antenas parabólicas o el satélite, para que eso pueda llegar a nuestras áreas de difícil acceso, que no puede haber límites para estas personas, que aun cuando tengan difícil acceso o estén en alguna situación donde se tengan limitaciones para poder tener algún tipo de acceso a Internet, que esta sea la oportunidad para que todo el país, cualquier rincón de nuestro país, es importante para nosotros los diputados y para la Asamblea Nacional, y por tanto queremos que ese acceso a Internet llegue a todos los rincones de nuestro país, y esta es una oportunidad valiosa para que esto se dé y que no haya limitaciones de ningún tipo, señor presidente. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias a la diputada Cano. El diputado Daniel Ramos tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Parece que, y como en efecto es, todo lo que discutimos tiene relación y muestra el interés de esta comisión y de la Asamblea en dar sus aportes, en servir como instrumento y brindar las herramientas para que el órgano ejecutivo pueda ir mejorando y avanzando en estas situaciones que evidencian, como decía el presidente de la comisión, las debilidades, y que nosotros toca pues buscar el aseguramiento y brindar la oportunidad de que esos jóvenes que se encuentran en áreas de difícil acceso, como lo son la mayor parte de los estudiantes del área de mi circuito, y a nivel nacional, de eso hemos hablado muchas veces, pero también tenemos escuelas o estudiantes en áreas
que no necesariamente son de montaña, pero que no representan un interés o no es rentable para las empresas que brindan el servicio de comunicación el tener conectividad garantizada en esas áreas, porque las poblaciones no les genera a ellos la rentabilidad económica que esperan. Con esta ley y en la ruta de seguir mejorando eso de lo que hablábamos, de los niveles distintos de calidad y de las oportunidades que nuestros jóvenes no tienen, con este proyecto de ley y el espíritu y la expresión pues del presidente de la comisión, lo que busca pues es acercar la tecnología, las herramientas, de modo que nuestros estudiantes de áreas de difícil acceso, que son los más beneficiados, puedan tener la oportunidad de realizar sus investigaciones, de estar en comunicación y en conectividad directa con los acontecimientos del mundo y con los cambios que se dan a diario en materia de educación. Agradezco pues la oportunidad, señor presidente, y cuente con nuestro apoyo en este proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Gracias al diputado Daniel Ramos. Ok, no habiendo ningún diputado más que quiera hacer uso de la palabra, procedemos al pronunciamiento del anteproyecto de ley número 84, que asegura conectividad, energía renovable y el acceso a la educación en Panamá. Aprueban los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del pronunciamiento del anteproyecto de ley número 84. Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto del orden del día. Primer debate del proyecto de ley número 202, Ley General de Cultura. Tenemos propuesta, señor presidente. Sírvase a leer la propuesta, por favor. Antes de leer la propuesta, sí quisiéramos, antes de iniciar la discusión, ¿no?, presentarle un pequeño video de lo que fueron las consultas en el periodo legislativo pasado, donde igual nos tocó presidir esta comisión, y es importante hacer la salvedad de que hoy empezamos la discusión en primer debate de la Ley General de Cultura. Yo creo que la responsabilidad de discutir una Ley General de Cultura que va a regir en nuestra visión los destinos de la cultura en nuestro país, después de haber creado en esta administración, por iniciativa del Ejecutivo, un Ministerio de Cultura, y entendiéndose que el INAT, a sus 40 años de creación, jugó un rol importante, y yo creo que los aportes que se han hecho desde la creación del mismo en 40 años, y muchos panameños ocuparon la dirección del Instituto Nacional de Cultura en distintos gobiernos, yo creo que cada uno hizo un aporte importantísimo. Pero qué bueno que hoy tenemos ya un Ministerio de Cultura y hoy nos acompaña el primer ministro de Cultura. Yo creo que es una responsabilidad, más que un privilegio, es una responsabilidad, porque dejar las bases de lo que debe ser la política pública en materia cultural es un legado. Y esta asamblea y en este caso como presidente de esta comisión y proponente de la Ley General de Cultura, para mí ha sido, yo creo que un desafío poder escuchar los aportes de todos los sectores, que son innumerables, porque cuando hablamos de cultura hablamos de tantas cosas que nos definen como país, de nuestra historia, de nuestras costumbres, y en este recorrido quiero decirle que fue poco, porque no es lo mismo la cultura de Colón a la cultura de provincias centrales. Nosotros somos un país tan diverso, tan rico culturalmente, que lo que busca esta Ley General de Cultura, y eso quiero decirlo en el inicio de esta discusión, es amplia, es transversal, horizontal y sobre todo participativa e incluyente. ¿Por qué? Porque eso es la cultura. Eso es la cultura, y obviamente sí, ponerles el video para que vean algo de lo que se hizo en el periodo pasado en estas consultas y que da inicio a la discusión en primer debate. ¿No tiene audio? Qué lástima.
Gracias, gracias. Es un breve fragmento, pero sí incluso darle la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de la plataforma, los que están de manera presencial. Lo ideal hubiese sido, y créame que lo digo con el sentimiento que nos acompaña al inicio de esta discusión, es que todavía recuerdo cuando se sancionó la creación del ministerio, un acto sin precedentes en el Parlatino. Pero hoy estamos viviendo una pandemia que nos llama al distanciamiento social, a mantenernos alejados y mirar este auditorio casi que vacío. Yo soy de los que creen que la participación ciudadana es indispensable y fundamental en los aportes, y creo en la política de apertura y abierta, donde todos opinan y donde las opiniones de todos son importantes y son tomadas en cuenta. Ese es un concepto en lo personal y yo sé que mis compañeros coinciden en lo mismo. Así que, una vez más, señor ministro, darle la bienvenida a este auditorio para dar inicio a la discusión del anteproyecto de ley 202 que crea la Ley General de Cultura. Señora secretaria, sírvase a leer las propuestas, por favor. El honorable diputado Héctor Brands, Corina Cano y otros proponen: omítase la lectura del proyecto de ley número 202 General de Cultura, fundamento legal, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Aprueban los honorables diputados la omisión de la lectura del anteproyecto de ley 202? Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Abrimos el debate al proyecto de ley 202 de la Ley General de Cultura. Señora secretaria, ¿existe propuesta en mesa? Sí, señor presidente. Tenemos una propuesta sobre la forma de discusión, metodología para consideración de los comisionados, de tal manera que podamos manejarlos por bloque. Entonces, se ha hecho una propuesta al respecto por lo extenso del proyecto de ley, señor presidente. Sí, vas a leer la propuesta, por favor. Los honorables diputados Héctor Brands, Corina Cano y otros proponen que la discusión y votación del proyecto de ley 202 General de Cultura se haga de la siguiente manera: del artículo 1 al artículo 43, primer bloque; del artículo 44 al artículo 97, segundo bloque; del artículo 98 al artículo 173, tercer bloque; y del artículo 174 al artículo 226, cuarto bloque. Fundamento de derecho, artículo 145 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Gracias, señora secretaria. ¿Aprueban los honorables diputados la forma de discusión y votación del proyecto de ley 202? Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Queremos darle la palabra al ministro de Cultura que nos acompaña hoy para que nos dé una palabra del inicio de tan importante discusión. Muy buenos días, presidente, comisionados, diputados presentes y público que se encuentra aquí, reducido, como bien menciona usted, presidente, pero lo bueno que pues existe la tecnología y por Zoom hemos hecho llegar el enlace que ustedes nos facilitaron aquí en la Asamblea, en conjunto con los asesores de la comisión, a todos los gremios, a todo el sector cultural, del folclore, de las artes y de las industrias creativas, para que también puedan participar de manera virtual. E incluso, como usted bien dice, presidente, enviar todavía sugerencias de manera escrita a través de esta plataforma tecnológica. Mientras usted hablaba, el video empezó a correr, es un poco más larguito, mientras usted conversaba ya el video estaba corriendo, y en ese video pues se puede apreciar que gracias a los esfuerzos de esta comisión que usted preside y de varios diputados que estaban incluso en la comisión desde el periodo pasado, pudimos hacer consultas en Colón, en las provincias centrales, que incluye Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, en San Félix, que incluyó parte de Chiriquí y la comarca Nove, como bien se veía en la imagen, en David, que incluyó a Chiriquí y Bocas del Toro, y bueno, nos quedó pendiente Darién, la comarca Guna y Emberá, porque empezó el COVID casualmente. Pero lo bueno es que el primer debate todavía
abre el espacio para la participación. Porque una de las cosas que nos hace sentir mejor hoy, y qué bueno que usted trae a colación aquel día 15 de agosto, también lo recordaba yo esta mañana cuando venía en camino, pero también recuerdo, y estaba en el video, cuando también hicimos el primer debate de la ley que creaba el ministerio aquí en este lugar que estaba lleno, y la emoción que se sentía en el segundo, en el tercer debate hasta tamborito hubo en las graderías. Y el día de la sanción estuvieron también todos los grupos presentes de las diferentes expresiones artísticas y culturales. Hoy es un día de regocijo igual. Hoy por primera vez hoy se inicia el debate de lo que será por primera vez una ley general de cultura de la República de Panamá. También es un momento histórico, gracias a ustedes, a esta comisión y a la Asamblea Nacional por abrir ese espacio. Hoy vamos a tener próximamente, espero que así sea, esperamos todos, una herramienta legal, jurídica, filosófica, que va a servir de base para que el trabajo que este ministerio que se ha creado pueda llevar adelante los proyectos, los planes, los programas, las políticas públicas en materia de cultura. En el camino pues se han recibido cientos de sugerencias. Estoy seguro que se seguirán recibiendo sugerencias, pero como también usted ha manifestado, presidente, en varias reuniones, incluso en esa consulta ciudadana, este no es el proyecto de ley que creó un grupo de personas que ahora está en el ministerio. Este es el proyecto de ley que inicia desde que inició el INAC y Jaime Ingram y el equipo que lo acompañó empezaron a gestar políticas públicas, y que hace 12 años aproximadamente, o 13, se elaboró un primer borrador de un proyecto de ley general de cultura que incluía la creación de una nueva institucionalidad que quedó en su cuna producto de una situación dolorosa con aquel momento director del INAC, Anel Omar Rodríguez, que justo un día antes de presentar el proyecto que se había elaborado, pues fue víctima de un acto de violencia en la calle. Luego de eso, esta asamblea nuevamente retomó la idea de tener una ley general de cultura, y en aquel momento la propuso el diputado Blandón, y nuevamente se discutió ese anteproyecto o proyecto de ley en esta asamblea. Se aprobó, y se aprobó por unanimidad, y por diversas razones fue vetado en aquel entonces por el presidente que estaba en la administración. En la administración pasada hubo varios intentos de diversas organizaciones y grupos de tener nuevamente una discusión del proyecto de ley general de cultura. Pero bueno, no estaban las condiciones dadas, a lo mejor en diversos aspectos, y no se pudo llevar adelante. En esta administración de gobierno, el presidente Laurentino Cortizo Cohen se comprometió en crear un Ministerio de Cultura con una nueva institucionalidad, y esa nueva institucionalidad se la da esta Ley General de Cultura. Y en 45 días, esta asamblea aprobó por unanimidad igual, primero la creación de ese ministerio, y se sancionó. Y quedó pendiente la Ley General de Cultura, que gracias a Dios, usted que ha participado de todos estos trabajos, porque para usted no es nuevo el trabajo cultural, como para la mayoría de los diputados que veo en esta comisión, tuvo a bien usted mismo presentar una propuesta que ya tiene el trabajo de muchas personas durante todos estos años. O sea, hoy no va a empezar el debate de una ley que es nueva, que se le ocurrió a Carlos Aguilar, o se le ocurrió al diputado Brands, o se le ocurrió a Enrique Noel. Que quiero destacar aquí además que mi compañero Enrique Noel, director de Derechos Culturales y Ciudadanía y de Derecho de Autor en el Ministerio de Cultura,
ha sido una persona que ha estado en todo este proceso histórico. Bueno, no el de Jaime Ingram, porque él es más joven, ¿no? Pero por lo menos en los últimos 13 años ha sido una de las personas que ha estado metido de lleno y que ha aportado y que ha redactado en diversas oportunidades y, como bien acabo de manifestar, en diversas administraciones y para diversas corrientes políticas que en el momento han estado dirigiendo el país este proyecto. O sea, no es un proyecto improvisado. Aún así, pues, está abierto el debate y, como bien usted dice, todos los aportes son buenos, pero que quede claro que este proyecto ya tiene una historia. Hoy no venimos a inventar. Estamos en un momento del planeta, no solo del país, donde la situación es tan difícil para todos que la crispación es como lo natural. Ya últimamente la gente no se ve como un adversario en un debate, sino se ven como enemigos. Y hoy yo aprovecho esta oportunidad de hablar para hacerle un llamado a todos los gremios de la cultura, a los artistas, a los folcloristas, a los artesanos, a los emprendedores creativos, de que trabajemos juntos para que la cultura ocupe el sitial que siempre se ha merecido y que ahora tenemos esa oportunidad y que, aunque tengamos diferencias de criterio, y es lógico que no vamos a estar de acuerdo en todo, podamos solventar esas diferencias y no perder este momento que durante tantos años hemos esperado. Con eso lo que quiero decir de alguna manera es que espero, y sé que así va a ser, que este debate que hoy se inicia y que esperamos que pues pronto podamos celebrar nuevamente la aprobación en primero, segundo, tercer debate y la sanción de la Ley General de Cultura, sea un debate productivo de ideas, constructivo, que aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas podamos tener no mi idea ni la tuya, sino la mejor que pueda salir de las dos. Con esto, presidente, nuevamente agradezco a usted, a los comisionados, a la directiva de esta comisión, la prioridad que le han dado en este periodo a esta ley de cultura. Muchas gracias y ojalá pronto estemos celebrando que Panamá por primera vez tendrá una ley general de cultura. Gracias. Gracias, señor ministro, por sus palabras y sobre todo por hablar de antecedentes, que nos da como esa visión de dónde inició esto y lo importante que es para el país y en este caso para esta asamblea después de distintos intentos de tener una ley general de cultura, pero yo soy de los que piensa que los tiempos de Dios son perfectos y me honra incluso, lo decía, formar parte de esta comisión nuevamente y estar acompañado de diputados todos comprometidos de las distintas bancadas en un compromiso de país en todos los temas y en este caso de la educación y la cultura no es la excepción. Declaramos un receso de 5 minutos para empezar con la discusión de la Ley General de Cultura. Gracias. Que establece la Ley General de Cultura. Queremos cederle la palabra a algún miembro de la sociedad que esté aquí, que quiera usar uso de la misma para hacer aportes al anteproyecto. Disculpe, señor presidente, solamente para hacer un comentario. La diputada Corina Cano. Sí, la discusión se va a dar en el día de hoy única y exclusivamente del artículo 1 al 43. Si alguien de la sala que está presente aquí tiene un comentario, una observación o algún tema en particular, sí tenemos que agradecer porque los diputados aquí tenemos que, queremos avanzar con esto, pero también tenemos compromiso con el Pleno
que está en pocos minutos puede empezar, pero lo que queremos es que nos limitemos exclusivamente a las observaciones del artículo 1 al artículo 43 y específico, porque yo creo que aquí todos los que estamos aquí y los que están en la plataforma sabemos cuáles son la situación y qué es lo que queremos mejorar y qué es lo que queremos para nuestro país con esta importante ley. Lo que queremos es que nos digan, bueno, el artículo 1 pasa esto, el 2 y tal y cual. Lo que también queremos decir es que hay modificaciones de muchas personas que nos enviaron modificaciones sobre temas de conceptos. Ya hay propuestas en mesa sobre eso, pero sí es importante que nos enfoquemos única y exclusivamente del artículo 1 al artículo 43 para poder avanzar y poder Dios primero ir avanzando sobre esto. Solamente queríamos, y el tiempo también, señor presidente, yo creo que es importante el tiempo. Sí. Claro que sí. También quería hacer la salvedad importante que desde que en el periodo pasado se empezó la discusión de este anteproyecto, se abrieron a través de la tecnología en el correo de la Comisión de Educación. Se recibieron muchas propuestas, incluso en el recorrido que ustedes vieron que se hizo de participación a nivel de todo el país, y muchas de esas propuestas fueron acogidas porque ha sido una consulta participativa durante casi un año, ¿no? Y eso quisiera mencionarlo para los que nos estén viendo a través de las redes, sepan que muchas de los aportes que ustedes hicieron fueron tomados en cuenta y obviamente la idea es seguir enriqueciendo el documento. Queremos cederle la palabra a la licenciada, el diputado Luis Ernesto Carles tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Ministro, saludos y qué bueno que está aquí con nosotros. A todas las personas que nos están conectadas a través de la plataforma. Yo quería un poco también reafirmar lo que decía la diputada Corina Cano. Es importante que entendamos que el proyecto se prohijó y el proyecto en este momento entra a una discusión en su presentación original. Pero como explicó el presidente de la comisión, a través de las consultas que se hicieron, ya en mesa hay propuestas de modificación, pero esas propuestas de modificación se plantean en el momento que podamos discutir cada uno de los bloques, así es que es muy posible que muchas de las modificaciones o de lo que propuso algún actor cultural en estas consultas ya hayan sido incluidas en las modificaciones que por técnica legislativa se leen al final del debate interno que vamos a sostener conjuntamente con todas las organizaciones que a nivel virtual nos están escuchando. De igual manera, para explicarle a los actores culturales, hoy vamos a debatir del artículo 1 al artículo 43. Yo les sugiero, con todo el respeto debido, ya el tema de que si es una ley, ya el tema abstracto de las bondades de la ley, lo dejemos a un lado. Y que en las intervenciones, como el tiempo va a ser medido, es una sugerencia que les estoy dando a los que nos están escuchando virtualmente, el tema de hierbas aromáticas o este tipo de cosas las dejemos a un lado. O sea, que vayamos al punto. El artículo 1 me parece que debe de surtir esta modificación. El artículo 7, esta modificación. El artículo 9, esta modificación. Porque al final todos sabemos la importancia de esta ley. Ya ese es un tema que hay un compromiso por parte del presidente de la comisión, que esta ley la vamos a debatir ampliamente, la vamos a aprobar en primer debate, la vamos a impulsar en segundo debate, y vamos a impulsarla todos para que Panamá tenga una ley general de cultura. Pero es muy importante que en este momento nos concentremos en usar bien el tiempo y en ser muy específicos en qué es lo que sugerimos modificar, ampliar o mejorar en cuanto a la redacción del artículo 1 al artículo 43. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Carle, y sobre todo por reforzar la dinámica de la valoración del tiempo en esta discusión. Queremos darle la palabra a la licenciada Caterina Bultrón, de la Fundación Grande. Muy buenos días, honorables diputados. Fundación Gramodance, señor ministro. Bienvenida. Y distinguido público. Voy a hacerlo lo más corto posible. Mi nombre es Catherine Bultrón. Yo soy gestora, bailarina y dirijo la Fundación Gramodance, y también soy secretaria de la Asociación Conexión Escénica Información, que reúne muchas organizaciones sin fines de lucro, empresas y asociaciones. Fundación Gramodance ya tiene 22 años promoviendo la danza aérea y contemporánea por medio de programas con un grupo de danza, una compañía cuyos coreógrafos panameños realizan creaciones con bailarines panameños que están dedicados a esta profesión. Estas creaciones se han presentado en festivales en Panamá, las hemos llevado a Costa Rica, hasta España. Una de las actividades insignias de la compañía es las giras que hacemos al interior para llevar danza en lugares donde no hay suficientes presentaciones de arte. Con el apoyo de patrocinadores llevamos presentaciones y talleres de enseñanza al público de todas las edades, que en su mayoría son niños de colegios públicos. Lo hacemos por el poco acceso a las artes en el interior, porque todo ciudadano debe tener acceso al arte. En el 2019, en nuestra sexta gira, realizamos 16 presentaciones con una obra que celebraba los 500 años de la ciudad de Panamá. También realizamos talleres de conservación ambiental, movimiento, conversatorios para los niños. 80% de los niños que vieron la presentación nunca habían visto una obra de danza. 97% quisiera ver más obras de danza. Hoy día, unas 20.000 personas a nivel nacional han disfrutado de nuestras obras. Otro programa importante es Danzaria, el cual ya tiene 10 años. Por medio de este programa, nosotros becamos a niños de escasos recursos de las áreas de Panamá Viejo, Curundú, Chorrillo, Río Abajo, y utilizamos la danza para realizar el cambio de ese círculo de pobreza en el que los niños viven. Hay niños que escogen seguir en las artes, hay otros que no. Tenemos el ejemplo de José, un niño de otra fundación, Fundación Espacio Creativo, que está en Rotterdam ahora mismo, en Ámsterdam, estudiando danza. Ese niño salió de un programa social de arte. Igualmente tenemos a Zulema. Zulema no decidió estudiar danza, pero está estudiando ciencias ambientales en la Universidad de Arkansas. Esta niña también salió del programa Danzaria. Así como Fundación Gramodance, hay innumerables organizaciones como ASTEP, Fundación Espacio Creativo, el Festival de Artes Escénicas, muchísimas fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la promoción de las artes. Es por esto necesario que nosotros, en la definición de las artes escénicas, de industrias creativas, debemos entonces incluir la definición de artes escénicas para ser inclusivos y para asegurarnos que una vez pase el actual gobierno, quede en el futuro el apoyo para todas las organizaciones. Todos somos parte de las industrias creativas, es cierto. Sin embargo, me voy al artículo 2, que es el que pedimos la modificación. Correcto. Dice así: las artes escénicas se definen como manifestaciones socioculturales y artísticas que forman parte del patrimonio inmaterial e incluyen, pero no se limitan al teatro, al circo, la danza, la ópera y otras de creación más reciente como la performance. Las mismas se caracterizan tanto por los procesos comunicativos singulares que les son propios, como por el hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e integración de otras expresiones artísticas, desde las literarias hasta las plásticas, y tienen lugar en espacios culturales físicos y digitales.
Entonces, se agrega la definición de artes escénicas para estar claramente establecidos dentro del marco legal. Como dice una colega, si no está escrito, no existimos. Seguimos con empresa cultural, organización sin fines de lucro compuesta por personas naturales. Estoy en el artículo 2, segundo párrafo. La definición de empresa cultural. Organización sin fines de lucro compuesta por personas naturales, personas jurídicas o sociedades anónimas que produce o comercializa bienes y servicios culturales. Se modifica la definición de empresa cultural para agregar personas naturales, personas jurídicas y sociedades anónimas para garantizar que todos los tipos de organizaciones puedan participar y puedan colaborar juntos. Las siguientes: expresiones culturales, manifestaciones que surgen de las prácticas, hábitos, creencias, saberes y creatividad de personas, grupos y comunidades que poseen un contenido cultural. El contenido cultural se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística o los valores que emanan de las identidades culturales o que las expresan. Las expresiones artísticas como la literatura, la música, las artes visuales, las artes escénicas y las expresiones del folclore forman parte de las expresiones culturales. En este caso se pide la modificación de la definición expresiones culturales para garantizar que todas las artes sean consideradas cada vez que el término aparezca en el texto de la ley. Seguimos con los festivales. Encuentros o eventos culturales temáticos. Del mismo artículo 2. Este es del artículo 2, sí. ¿Numeral del festival? El 40, estamos en el numeral 40. Sí, sería una nueva, sigue después de expresiones culturales. Sí. Continúa, señor. Festivales. Sí. Festivales. Encuentros o eventos culturales temáticos, presenciales o digitales, que envuelven diversas expresiones artísticas y culturales que incluyen, pero no se limitan, a la música, la literatura, las artes escénicas, las artes visuales, las artesanías y el folclore, en los cuales sus protagonistas muestran y promueven su arte, intercambian conocimiento o realizan cualquier tipo de actividades en su rama, en ocasiones con carácter de competición y que se desarrollan en un solo día a lo largo de múltiples jornadas en uno o más sitios. Los festivales son una pieza fundamental, esto ya aparte, los festivales son una pieza fundamental en el ecosistema artístico. Se agrega la definición de festivales para garantizar que se pueda solicitar apoyo en la organización y participación de las diferentes artes cada vez que el término aparezca en el texto de la ley. Sigo con proyectos artísticos culturales. Proyectos planificados y ejecutados, ya sea por personas naturales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otros grupos, que reportan un beneficio social o educativo con la misión de difundir, promover, conservar, preservar e impulsar cualquier tipo de manifestación artística y cultural y que no dependen directamente del valor comercial que puedan tener. Y la justificación es que se agrega la definición de proyectos artísticos y culturales para establecer que no todos los proyectos de esta rama se pueden medir con un resultado económico. Ya, ese sería entonces el final del artículo 2 y las propuestas. Todas las propuestas que se han hecho son con el fin realmente de ser inclusivos, de incluir a todos los sectores de la cultura. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, licenciada Caterina Bultrón. Y es importante hacer la salvedad que todos los puntos que mencionó la licenciada ya han sido incluidos en las modificaciones. Eso incluso para los que están en la plataforma quede manifiesto, ¿no?, que esta comisión y sobre todo los comisionados que la conforman nos hemos tomado el tiempo de recibir esas
recomendaciones como las que usted acaba de hacer, licenciada, y ahora la secretaria en su momento la va a leer y ya forman parte de las modificaciones que se tienen en este primer bloque. Y es parte del compromiso que ha asumido esta modificación, y felicitarla porque de eso se trata, de la participación, de los aportes de todos los miembros de esta sociedad, que el texto original se presentó de una manera, pero enriquecerlo a través de todos esos aportes es el ejercicio que busca esta comisión. Así que agradecerle por sus aportes. Queremos darle la palabra a algún miembro de la comisión. Señora secretaria, tenemos modificaciones. Por favor, sírvase a leerlas. Los honorables diputados proponen: modifíquese el artículo 1 del proyecto ley número 202 así. Permiso. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer principios, regulaciones, atribuciones y compromisos del Estado dirigidos a diseñar y ejecutar una política pública inclusiva y participativa que estimule y salvaguarde las expresiones culturales y los procesos creativos en el país, el patrimonio cultural panameño, el diálogo entre culturas y la cooperación cultural internacional como medios necesarios para promover el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo sostenible a partir de su promoción y generación de productos culturales desde el emprendimiento. Los honorables diputados proponen: modifíquese los numerales 13, 17, 38 y 39 del artículo 2 del proyecto de ley número 202 así. Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se entenderán así. 3. Empresa cultural. Personas naturales o jurídicas que produce, comercializa bienes y servicios culturales. 17. Expresiones culturales. Manifestaciones que surgen de las prácticas, hábitos, creencias y saberes y creatividad de personas, grupos y comunidades que poseen un contenido cultural. El contenido cultural se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística o los valores que emanan de la identidad cultural o que las expresan. Las expresiones artísticas como la literatura, la música, las artes visuales, las artes escénicas y las expresiones del folclore forman parte de las expresiones culturales. 38. Programa informático. Programa cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. 39. Empresa creativa. Empresa de reciente creación fundada por emprendedores con posibilidades de crecimiento, generalmente sustentada en una idea innovadora y que tiene necesidades de financiación durante su etapa inicial. 39. Artes escénicas. Las artes escénicas son manifestaciones socioculturales y artísticas que forman parte del patrimonio inmaterial e incluyen, pero no se limitan, al teatro, el circo, la danza, la ópera. 40. Festivales. Encuentros o eventos culturales temáticos, presenciales o digitales que envuelven diversas expresiones artísticas y culturales que incluyen, pero no se limitan, a la música, la literatura, las artes escénicas, las artes visuales y el folclore, en los cuales sus protagonistas muestran y promueven su arte, intercambian conocimiento o realizan cualquier tipo de actividades en su rama, en ocasiones con carácter de competición, que se desarrollan un solo día a lo largo de múltiples jornadas o en uno o más sitios. 41. Proyectos artísticos culturales. Proyectos planificados y ejecutados, ya sea por personas naturales o jurídicas, organizaciones no gubernamentales u otros grupos que reportan un beneficio social o educativo con la misión de difundir, promover, conservar, preservar e impulsar cualquier tipo de manifestación artística y cultural que no dependen directamente del valor comercial que puedan tener. 42. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. 43. Patronatos.
junta de personas que dirigen o vigilan los asuntos de un organismo social o cultural para que cumpla sus fines. Museos, institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valor relacionado con la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 45. Cultura, comunidad cultural formada por su historia, sus valores, su lengua, su religión y sus costumbres que conforman una nación. 46. Centro histórico, núcleo urbano original de planeamiento y construcción de un área urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad. 47. Patrimonio histórico, al conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo histórico, de diversa índole, artístico, arquitectónico, escultórico, etc., paleontológico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, científico o técnico, así como sitios naturales o parques que por su ecosistema o valor histórico deban ser protegidos. Artículo 8. Identidad cultural. Es un conjunto de valores y tradiciones, símbolos y creencias y modos de comportamiento de persona individual o colectivamente. Los honorables diputados proponen, artículo 9, referencia a comunidades culturales. Toda persona tiene el derecho a decidir sobre su identidad o pertenencia a una o varias comunidades culturales, a modificar su decisión y a que sea esta respetada, preservando los valores y las buenas costumbres ciudadanos. Los honorables diputados proponen, modifíquese el artículo 12 del proyecto ley 102 así. Artículo 12, libertad cultural. Las personas, grupos y comunidades podrán ejercer la libertad de 1. Expresarse en público o en privado de acuerdo a sus lenguas e idioma extranjero de su elección. 2. Difundir sus expresiones culturales y ejercer las prácticas relacionadas con ella. 3. Implementar programas educativos a través del Ministerio de Educación y los gobiernos locales. Los honorables diputados proponen, modifíquese el artículo 28 del proyecto ley número 202. Los honorables diputados proponen, modifíquese el artículo 20 del proyecto ley número 202 así. Artículo 20. Derecho de los pueblos indígenas. Además de los derechos establecidos en los artículos precedentes y las normas legales nacionales e internacionales debidamente adoptadas sobre la materia, los pueblos indígenas tienen derecho a 1. Poseer o utilizar sus conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, ciencias y tecnologías para el beneficio de sus comunidades. 2. Al reconocimiento, valoración, protección y salvaguarda de sus cosmovisiones, saberes ancestrales, conocimientos médicos, ciencia técnica, creencias religiosas y de sus modalidades de relación con la naturaleza. 3. A la consulta libre, previa e informada con respecto a medidas administrativas, planes, proyectos y políticas públicas que puedan afectar sus intereses y el ejercicio de sus derechos culturales. 4. Al acceso y respeto de los sitios sagrados de sus comunidades. 4. A generar expresiones culturales innovadoras conservando su originalidad. 6. A realizar acuerdos culturales a través de sus congresos generales que fortalezcan el conocimiento de su patrimonio cultural y realizar trabajos en conjunto con las instituciones del Estado en la promoción, valorización de sus diversas manifestaciones culturales. 7. A la promoción de planes de estudios sobre educación bilingüe intercultural, el conocimiento y respeto a las culturas, herencias, memorias, contribuciones al desarrollo de las políticas indigenistas panameñas. 8. A la supresión de los obstáculos culturales que dificulten a los pueblos indígenas el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos. Los honorables diputados proponen, modifíquese el artículo 28 del proyecto ley número 202 así. Artículo 28. Política de atención a los niños, niñas y adolescentes. Las instituciones del Estado atenderán con prioridad y especial énfasis el reconocimiento, promoción y defensa y protección de los derechos culturales de los niños, niñas y adolescentes, en particular los derechos a 1. Acceder a actividades, expresiones, bienes y servicios culturales apropiados a su edad y que favorezcan su desarrollo integral. 2. Realizar y disfrutar actividades artísticas y culturales generadas por iniciativa propia o organizadas por adultos en atención a sus necesidades particulares.
3. Disfrutar del juego, el ocio y la creación. 4. Participar en espacios culturales adaptados a su edad, intereses, gustos y necesidades. Estas políticas atenderán tanto el componente pedagógico, el carácter formativo y la dimensión lúdica de la cultura desde la primera infancia hasta la adolescencia. 5. Derecho a conocer y practicar y disfrutar los juegos de antaño. Los honorables diputados proponen: modifíquese el artículo 33 del proyecto ley número 202 así. Artículo 33. Políticas de atención a las mujeres. Las instituciones del Estado promoverán la protección, garantía y realización plena de los derechos humanos de las mujeres. Para ello, las políticas públicas: 1. Garantizan a las mujeres la libertad de participar o no en las tradiciones, costumbres y prácticas culturales, así como fomentar activamente la creación de nuevos significados culturales y normas de comportamiento de carácter equitativo. 2. Desarrollan los planes y estrategias y acciones adecuados para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. 3. Promoverán la oportunidad de participar, acceder y contribuir en la vida cultural, artística, científica, académica de la sociedad en condiciones de equidad. 4. Adoptará medidas especiales cuando proceda con el fin de corregir las diferencias en el disfrute de los derechos humanos que afectan a las mujeres y superar desigualdades estructurales o resultantes de circunstancias históricas. Los honorables diputados proponen: modifíquese el artículo 39 del proyecto ley número 202 así. Artículo 39. Reconocer las artes culinarias y manifestaciones alimenticias desde la identidad cultural de cada grupo. Las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible promoverán el acceso a los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos naturales concebidas por los conocimientos tradicionales y los saberes ancestrales, con el fin de lograr la seguridad alimentaria. Fin de la lectura, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Yo creo que todas las modificaciones que se han leído, y me gustaría resaltarlo, son producto de aportes de la sociedad que llegaron a los despachos de los distintos diputados que forman parte de esta comisión y que a través de los diputados hoy en día se han hecho estas modificaciones, diputados de la comisión y diputados que no son de la comisión. Y yo creo que este es el ejercicio que queremos seguir manteniendo en la discusión de los siguientes bloques. Como se leyó en la apertura de la orden del día, la discusión hoy estaba centrada en el capítulo 1, que comprendía del artículo 1 al artículo 43. Y en la próxima reunión que tendremos, en una fecha próxima por anunciar, se discutirá el segundo bloque y este. Importante como lo es la cultura. Antes de empezar con el tema de la votación por artículo, sí quisiera también hacer una breve apertura a los que nos acompañan a través de la plataforma, para igual exhortarles a que sigan aportando a través de los correos de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en los aportes que tengan en la discusión del segundo bloque, como se hizo en este primer bloque, y obviamente seguro que sus recomendaciones, sugerencias, aportes en esa discusión de ese segundo bloque igual van a ser tomados en cuenta como fueron tomados en cuenta en este primer bloque. Aún así, si alguno de los que nos acompaña en la plataforma quiere agregar algo, le damos la oportunidad también en este momento. ¿Podemos escucharlo, por favor? Si hay alguno de los que están acompañándonos a través de la plataforma que quiera hacer un aporte final a este avance tan importante que hemos tenido en el día de hoy. Hola, buenos días. Si se identifica y nos da su nombre, por favor. Muy buenos días, señor presidente de la comisión. Soy Lilia Mendoza. Comisionados, buenos días también, y todos los ciudadanos que nos acompañan hoy. Quería sugerir un cambio al artículo número 15, que trata de la participación cultural, para que lea: las personas individual o colectivamente tienen derecho a, 1, participar libremente en la vida cultural del país. Sustituimos la comunidad. Artículo 15.
para que sea cónsono con el resto del cuerpo de la ley, donde los ciudadanos y todos tienen derecho a pertenecer a una o a distintas comunidades. Y esas comunidades no necesariamente están físicamente concentradas en un solo lugar. En el numeral 6, participar en las estrategias de cooperación cultural con el Estado, los municipios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del sector privado y organizaciones internacionales, además de gestar iniciativas culturales por propia cuenta. Y esto pienso que es importante dejarlo claro, como bien dijo una de las primeras, el grupo de la Fundación Gramodans, es importante dejar por escrito aquello que quiere ser incluido. Gestar iniciativas culturales por propia cuenta es una libertad y un derecho a la que tienen, debe tener tienen todos los ciudadanos. De igual forma, en el artículo 16, acceso cultural, deseo sugerir el siguiente texto: las personas, grupos y comunidades tendrán igualdad de oportunidades y acceso e iguales condiciones educativas, físicas y económicas efectivas para que quede completo entonces el artículo 16, haciendo énfasis en el acceso igualitario a las oportunidades y a condiciones igualitarias. En el artículo número 7... Licenciada, disculpe que la interrumpe. ¿Sí? Okay. Continúe. Gracias. En el artículo número 7, igualdad y no discriminación, considero que se debe incluir la etnia para que sea cónsono con la Constitución de la República. Por cuanto las culturas de múltiples grupos humanos del país son indivisibles de su etnia, esta precaución es necesaria en consideración del récord histórico de discriminación de Panamá. Estamos pensando y creando una ley todos juntos, pensando a futuro. Y un futuro no inmediato, sino a 20, 25, 30 años. Pienso que ese legado debe estar allí, de incluir etnias en la definición del artículo 7. Igualdad. Me está hablando del artículo, este último que mencionó. Artículo número 7. 7. Igualdad y no discriminación. Un minuto. Nos da un minuto, licenciada, por favor. Usted tiene el correo de la comisión a disposición, porque sí nos gustaría que las modificaciones que está recomendando nos las haga llegar al correo, obviamente, que de por sí le adelantamos que las vemos favorables, las vemos positivas y enriquecen el documento. Pero por tema de redacción, sería bueno que nos las envíe al correo de la comisión para que obviamente puedan ser tomadas en cuenta de manera proactiva como lo está haciendo. Muchísimas gracias, las envié a uno de los diputados, uno de los comisionados, pero con gusto lo envío a toda la comisión. El diputado Vázquez la tiene, ok. Muchísimas gracias. Y me gustaría añadir también al artículo 8, que trata de la identidad cultural, debe incluirse la palabra pertenecer, el verbo pertenecer en el numeral 1, construir, elegir, preservar y pertenecer. Reelaborar su identidad cultural. La pertenencia es también indivisible de la identidad cultural. Estamos en el artículo 8, ¿no? 8, por favor, sí. Ok. En el artículo número 11, derecho a la memoria, me gustaría sugerir para el numeral 1, conocer la historia nacional, local y la historia de las comunidades culturales y grupos humanos ancestrales a los que pertenecemos. Y ese plural es importante por cuanto es cónsono con el texto del resto del documento. Un individuo ciertamente puede pertenecer a una y varias.